Increíble y conmovedor, lo oculto en el maletero del coche de un multimillonario. Valentina, una niña de 10 años, vivía en un barrio humilde pero vibrante, donde las risas y los sueños formaban parte del aire que respiraba. Su madre, con manos incansables, pasaba horas en el taller de costura. El sonido de la máquina de coser era su música. Cada puntada era una lección de sacrificio. Su padre, un hombre respetado, le hablaba de la lealtad y la integridad, siempre recordándole que la verdadera riqueza residía en los valores familiares, no en las posesiones materiales. Sin embargo, todo cambió aquel día, cuando un lujoso coche se detuvo en su vecindario. La curiosidad de Valentina la llevó al parque cercano. El brillante vehículo negro resplandecía bajo el sol. Se acercó lentamente, el corazón latiéndole en el pecho. Al asomarse al maletero, se encontró con un viejo baúl cubierto de polvo. Aquella imagen la hipnotizó. La tensión creció en su pecho mientras lo abrió, revelando un mundo que parecía un eco de su propia historia familiar. Fotografías, documentos amarillentos, todos conectados a su pasado de una forma que no podía comprender del todo. Cada retrato era un golpe en su corazón. Rostros familiares aparecían en un contexto que nunca había imaginado. ¿Quiénes eran estos desconocidos que llevaba en su sangre? Mientras absorbía la información, una sensación de desasosiego empezaba a anidar en su alma. Una parte de ella deseaba encontrar respuestas, otra, más profunda, cuestionaba si realmente quería desenterrar secretos que podrían poner en tela de juicio todo lo que le habían enseñado sus padres. La emoción se intensificaba, y Valentina se sentía atrapada entre dos mundos, el de su familia trabajadora y el resplandor del éxito material. La conciencia de sus raíces la mantenía atada a su vida, pero el brillo de una nueva realidad la llamaba con fuerza. Con cada carta que leía, con cada fotografía que examinaba, una voz interior crecía más fuerte, cuestionando la nobleza de su lucha diaria. ¿Era posible que aquella herencia misteriosa representara una oportunidad para cambiar su destino? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión se palpaba en el aire mientras Valentina se sumergía más en la historia oculta de su familia. Una carta desgarradora revelaba secretos que desafiaban todo lo que conocía, conectando a su familia con esa riqueza que había ignorado. Se sintió abrumada. ¿Valía la pena perseguir esa ambición si significaba traicionar la memoria de sus seres queridos? Su pasión por el diseño fue floreciendo al lado de la máquina de coser. Cada puntada era un canto a su madre, a la que deseaba rendir homenaje. Empezó a crear pequeños proyectos, fusionando técnicas tradicionales con un toque moderno. Los diseños portaban historias, cada prenda un relato de quién era y del linaje que la había formado. Sin embargo, el brillo del éxito y las promesas de una vida más lujosa seguían acechando sus pensamientos. Se preguntaba si debía hacer una propuesta a su abuelo sobre el legado familiar. Sin embargo, una inquietud la mantenía en suspenso. Si su abuelo se enteraba de sus aspiraciones, podría malinterpretar su deseo de sobresalir como una traición a la historia que estaban construyendo. Fue en una de esas noches, después de una intensa jornada, cuando Valentina tuvo un sueño revelador. En su visión, el viejo baúl del coche estaba allí, pero esta vez abierto por completo. Había un camino dibujado en luz que le llevaban a los rostros en las fotografías. Al despertar, sintió la urgencia de dar un paso adelante, de buscar ese camino en lugar de dejar que la indecisión la consumiera. Tenía que decidir, avanzar hacia lo desconocido o cimentar su trayectoria en los valores familiares. Una decisión monumental se acercaba, y en las sombras de su mente un eco de advertencias resonaba. La vida de aquellos que habían luchado por su nombre la aguardaba a sus espaldas, pero el futuro prometía perspectivas brillantes. Valentina se preguntó, con el corazón palpitante, si estaba lista para dejar todo atrás y explorar lo que realmente significaba ser parte de esa historia vibrante. ¿Podría convertirse en la arquitecta de su destino o se convertiría en prisionera de sus propias elecciones?
El momento estaba llegando, y la frontera entre el pasado y el futuro se desdibujaba rápidamente. Valentina sintió que su corazón latía con más fuerza cada día que pasaba. Las noches se habían vuelto un campo de batalla entre sus anhelos y sus obligaciones familiares, y aquel eco persistente de su abuelo resonaba en su mente como una campana que la alertaba ante el peligro de olvidar sus raíces. Sin embargo, la visión del camino iluminado seguía atrayéndola con la fuerza de un imán. Tenía que tomar una decisión, pero la indecisión la mantenía atrapada en un ciclo de ansiedad. Un día decidió acudir a la biblioteca del barrio, un lugar que reflejaba su deseo de conocimiento y autoexploración. Los estantes estaban repletos de historias, algunas vividas y otras inventadas, pero todas tejiendo un viaje a través del tiempo. Mientras hojeaba los libros, se encontró con una biografía de una diseñadora famosa que había comenzado desde la nada en su propio taller. Eso encendió una llama dentro de ella. Su historia de superación personal resonaba con la lucha de sus antepasados, un hilo invisible que unía a las mujeres de su familia. La idea de formar su propia identidad, unida pero no limitada por su legado, comenzó a tomar forma. Valentina se pasó las horas dibujando e imaginando sus diseños, concentrándose en crear piezas que representaran a su familia, pero que también revelaran su esencia, su pasión y su autenticidad. La máquina de coser de su madre, el corazón del hogar, se convertía en su aliada en ese proceso creativo. Cada puntada era una conciliación entre su deseo de avanzar y el respeto por la tradición. Sin embargo, la sombra del futuro volvía a hacer su aparición. Al salir de la biblioteca, se encontró con su abuelo en el parque que solían visitar juntos. Él la observó con curiosidad, notando el destello en sus ojos que antes no había visto. Pero el silencio entre ambos se tornó pesado, como un eco ausente de palabras no dichas. «¿Qué pasa, Valentina?», preguntó él, el interés genuino brillando en su voz. Fue un momento crítico, uno que podría definir su relación y su futuro. Con todo el valor acumulado, Valentina decidió que era el momento de hablar. «Abuelo, quiero crear algo que combine nuestras historias. Quiero diseñar una colección que hable sobre quiénes somos y lo que hemos vivido», confesó, conteniendo la respiración. Anticipó la sorpresa en su rostro, y la pregunta que podría venir a continuación. «¿Por qué no simplemente sigues el camino que he marcado?». El abuelo dejó caer su mirada hacia el suelo, reflexionando sobre la propuesta. Valentina sintió que su corazón se oprimía, mientras las palabras parecían flotar entre ellos como una soga tensa. Pero entonces, él levantó la vista, sus ojos mostrando una profundidad que Valentina nunca había notado. «Los sueños pueden despertar viejos rencores, Valentina. Cada vez que alguien se atreve a desafiar lo convencional, es posible que tenga que enfrentar la resistencia de quienes no comprenden su búsqueda». La respuesta la impactó profundamente, despertando un nuevo dilema. Esa lucha interna entre el deseo de ser fiel a sí misma y el miedo a decepcionar a su abuelo cobraba fuerza. ¿Podía realmente explorar el futuro sin sacrificar el vínculo que habían construido? Tal vez, construir su camino no significaba despojarse de sus tradiciones, sino reinterpretarlas y darles nueva vida. La idea de realizar una exposición de sus diseños se encendió en su mente. En ese evento, podría presentar no solo su trabajo, sino también su historia y la de su familia. Era un reto audaz, que podría unir su pasado con su futuro, pero también podría causar un cisma si su abuelo no viera su trabajo como un homenaje, sino como una traición. Mientras regresaba a casa, la idea se afianzaba más dentro de ella como un faro resplandeciente, pero sabía que la confrontación era inminente, y que su abuelo tendría que estar dispuesto a escucharla. La decisión que le aguardaba era monumental, y Valentina sintió el peso de la historia familiar sobre sus hombros. Necesitaba reunir toda su determinación para presentar su visión, pero ¿qué sucedería si el camino que había elegido la alejaba más de lo que la acercaba a su linaje? El momento de la verdad se acercaba, y la tensión entre sueños y legado podría llevarla a un desenlace irreversible. Lo que estaba en juego era más que un simple diseño, era su identidad, su futuro y la reconciliación de dos mundos que parecían estar destinados a permanecer separados. Cada mañana, Valentina despertaba con la imagen de su colección en la cabeza. Telas vibrantes, cortes audaces, la fusión de pasado y futuro que ansiosamente estaba creando.
Sin embargo, la inquietud sobre cómo su abuelo recibiría su propuesta seguía en el aire, cargada de posibilidades y temores. Decidió que, para fortalecer su convicción, necesitaba preparar un prototipo. Se dedicó a los diseños durante horas, sus manos trabajando casi de manera automática mientras su mente elaboraba cada concepto. La máquina de coser se convirtió en su refugio, un espacio donde cada puntada no solo daba vida a sus ideas, sino que también tejía la conexión entre lo que era y lo que quería ser. A medida que avanzaba en la creación de su primera pieza, recordó enseñanzas de su madre y su abuela. Había historias de sacrificios, de luchas y la valentía que estas mujeres habían demostrado ante adversidades. Se preguntaba, ¿cómo podría ser auténtica en su expresión sin ser vista como una traidora? El dilema la perseguía, como una sombra a la que no podía escapar. La pieza final resultó ser un vestido que simbolizaba todo lo que significaba su familia. El color rojo de la pasión por la vida, el verde que recordaba los campos donde su abuela solía trabajar, y un toque de azul que evocaba el cielo que las había visto soñar. Era un homenaje a su origen, pero también un grito de su deseo de ser reconocida por sí misma. Sin embargo, mientras Valentina se preparaba para la confrontación, una duda le acechaba. ¿Su abuelo vería esto como un despojo de su legado o como un paso hacia adelante? La mañana de la presentación, el aire estaba cargado de silencio en su casa. Cada paso hacia la sala de estar parecía un eco de su ansiedad. Su abuelo estaba sentado en su sillón, el mismo de siempre. Un halo de incertidumbre rodeaba la escena. Valentina tomó aire y tras un titubeo colocó el vestido frente a él. La tela brillaba con la luz y él, a su vez, pareció brillar, aunque su mirada era una mezcla de sorpresa y confusión. Esto es lo que quiero mostrarte, no es solo un vestido, es nuestra historia, es nuestra conexión, afirmó, con la voz entrecortada. Sus palabras parecían un puente, una invitación a verse en el reflejo de lo que había construido. Su abuelo examinó cada detalle, sus arrugas se acentuaban con la intensidad de su reflexión. Valentina podía notar cómo cada pliegue del vestido lo llevaba a su propia historia, a los días que habían compartido y a los sacrificios que había hecho por su familia. Sin embargo, el silencio se prolongó, cada segundo urdiendo una red de tensión palpable entre ellos. Finalmente, él rompió el silencio. Valentina, es hermoso, pero ¿has considerado lo que esto significa para nosotros? ¿Para mí? La lucha interna en su voz revelaba la profundidad de sus propios temores. Ese cuestionamiento le regresó a la mente todas sus dudas, la ansiedad de fallar ante el legado que tanto valoraban. La batalla por reivindicar su voz podía desatar un conflicto generacional. Pero, al mismo tiempo, Valentina supo que no estaba dispuesta a renunciar a su deseo de crecer y explorar su identidad. La conversación se tornó inevitable. Valentina sintió que el momento decisivo estaba llegando. Abuelo, estoy lista para enfrentar el futuro. Solo quiero que seas parte de él. No deseo romper nuestro vínculo. Quiero que mi sueño pueda crecer junto a nuestras historias. Las palabras resonaron en la habitación con un poder renovador. El peso de su confesión planeaba con la misma fuerza que su creatividad le otorgara. Pero la respuesta de su abuelo aún era incierta. Esa pequeña chispa de esperanza era todo lo que necesitaba. Él podía entenderla, o por el contrario, resistirse a su sueño. Mientras esperaba su reacción, Valentina comprendió que el verdadero desafío no solo sería presentar su arte, sino también abrir la puerta a un diálogo que definiría no solo el camino que quería seguir, sino también el destino de su familia. La tensión se cortaba en trozos, cada palabra, cada expresión de su abuelo una segunda oportunidad para hallar un terreno común. Pero, ¿podría realmente su abuelo aceptar su transformación? ¿O tendrían que enfrentarse a un abismo que los separara para siempre? La incertidumbre se cernía sobre su relación como una niebla que no daba signos de levantarse. El silencio se alargó de manera indefinida, como un hilo de tensión que apenas podía contenerse entre ambas partes.
Valentina observaba a su abuelo, intentando desentrañar su expresión. Había pasado tanto tiempo esperando este momento que ahora incluso el aire del lugar parecía una trampa. ¿Qué significa para ti?, preguntó su abuelo, su voz un susurro de incredulidad. En ese instante, Valentina se sintió expuesta, su futuro pendía de un hilo con cada sílaba que podía ofrecerle. La pregunta no era simplemente sobre el vestido, era un cuestionamiento sobre su identidad, sus aspiraciones y su deseo de abrirse camino en un mundo que, en su familia, había sido estrictamente predefinido por generaciones. Ir más allá de lo que hemos sido no es traicionar lo que somos, es crecer, es honrar nuestro legado al evolucionar, respondió ella, tratando de proyectar una fortaleza que apenas sentía. Mientras hablaba, comenzó a dudar de si sus palabras tenían resonancia o si habían caído en el vacío oscuro de la habitación. El eco de sus propios temores resonaba en su mente, el miedo a no ser comprendida, a ser vista como una usurpadora del pasado. Valentina recordó ese pequeño cuaderno que llenaba cada noche con bocetos e ideas, cada hoja repleta de sueños que buscaba manifestar. La costura era su voz, una forma de revelarse al mundo, pero la lucha interna por su reconocimiento se disputaba ferozmente con un deseo de aceptación. Este vestido encapsula todo lo que somos, pero también lo que podríamos ser. Debemos permitirnos el cambio. Si no lo hacemos, nos quedaremos atrapados, continuó, sintiendo que cada palabra era un pequeño paso hacia su defensa, y a la vez un desafío hacia el mundo que su abuelo representaba. Él la miraba con una mezcla de desconcierto y curiosidad. Valentina restauró su fervor, su mirada brillaba con la certeza de que este arte era, en esencia, su verdad. El cambio no es mi enemigo, es la puerta que se abre hacia el futuro que merecemos. Te estoy pidiendo que lo abramos juntos. Por un momento, las facciones de su abuelo se suavizaron. Esa fragilidad, esa búsqueda de conexión, pareció entrar en conflicto con el peso de la impronta de generaciones que llevaba en su historia. Valentina se preguntaba si había algo en su corazón que estuviera dispuesto a luchar por su propia transformación y la de su nieta. La mirada de su abuelo se desvió hacia el vestido, como si éste poseyera una energía que le convidaba a una posibilidad. Pero, como en toda buena batalla emocional, los miedos de toda una vida no se desvanecen fácilmente. Pero, Valentina, ¿no crees que al cambiar podrías perderte en la confusión entre el presente y el pasado? En su interior, Valentina sintió cómo sus cimientos temblaban. En esa oposición había una verdad. El viaje hacia adelante no solo se trataba de despojarse de lo viejo, sino de integrar esos trozos en una nueva narrativa que marcara su autonomía, sin desmerecer el sacrificio de sus antepasados. Tal vez perderme es parte del proceso para encontrarme, reflexionó en voz alta, dándose cuenta de que en realidad se estaba abriendo a la posibilidad de un nuevo camino. Hacia el final de su discusión, el ambiente comenzó a reverberar con la tensión de una decisión inminente. Valentina sintió que cada palabra intercambiada era un tejido más que se añadía a su prototipo. Ella estaba dispuesta a llevar la conversación hacia su clímax. Quiero que explores conmigo esta nueva forma de contar nuestra historia. Un vistazo a lo que podemos ser, conjuntamente, propuso, con la súplica impregnada en la mirada. Sin embargo, justo cuando su abuelo iba a abrir los labios para responder, un sonido estridente interrumpió el delicado flujo de su conversación, el timbre del teléfono resonando en la lejanía. En ese momento crucial, Valentina se dio cuenta de que el mundo exterior podía presentarse como un inesperado y desafiante intruso en su búsqueda de autenticidad y aceptación. La incertidumbre comenzó a renovarse en su pecho. ¿Sería esta la ocasión para dar un paso adelante o una interrupción que la desestabilizaría nuevamente? El futuro de su sueño estaba a punto de cruzar un umbral, pero antes debía enfrentar lo que el pasado y el presente tenían que decirle. La respuesta de su abuelo seguía suspendida en el aire. ¿Por fin le abriría la puerta hacia su propio camino o se cerraría en el último momento? Valentina respiró profundamente, tratando de centrar su mente nuevamente después de la interrupción. El sonido del timbre parecía resonar como una advertencia de que el tiempo no se detendría, que la vida continuaría con o sin su aprobación.
A medida que el eco se desvanecía, observó a su abuelo, cuya expresión se había transformado en un laberinto de emociones. «Perdona un momento», dijo él tras una breve vacilación, y se levantó para dirigirse hacia el otro lado de la habitación. Valentina, sintiéndome impotente, se aferró a la mesa como si ésta fuera el único ancla en un océano de incertidumbre. ¿Iba a regresar con una respuesta que desataría la dinámica familiar o sería solo una excusa para posponer lo inevitable? Se permitió sumergirse en sus pensamientos nuevamente, luchando por encontrar alguna claridad en medio del caos. ¿Qué significaba realmente el vestido? Era más que solo tela, era la representación de su fuego interno, el símbolo de las posibilidades que se extendían ante ella. Pero también era un recordatorio de lo que estaba en juego, el futuro de su identidad familiar. Mientras su abuelo respondía a la llamada, Valentina se sumergió en su mente, sopesando nuevamente los sacrificios de sus antepasados. Recordó las historias de lucha y resiliencia que había escuchado, cada narración impregnada de sacrificio y amor por la tradición. Sin embargo, una parte de ella sentía que debía trascender esas tradiciones si realmente deseaba ser la arquitecta de su destino. Su futuro dependía de algo más que de su propia visión, implicaba el deseo de su abuelo por entenderla y la verdad de su historia. Si él no estaba dispuesto a aceptar un cambio, Valentina se preguntó si lo renegaría todo o se quedaría atrapada entre dos mundos. Un minuto después, su abuelo volvió, el teléfono colgaba en su mano. Su expresión había cambiado, como si estuviera evaluando algo dentro de sí. «Valentina, el cambio es aterrador. No puedo decirte que entiendo completamente lo que estás buscando, pero quizás hay algo que debo compartir contigo», comenzó él, su voz aliviada por un atisbo de apertura. Síntomas de ansiedad burbujearon en el interior de Valentina. Su corazón latía con fuerza a medida que su abuelo avanzaba hacia un rincón del estudio. Ella sabía que era un momento vital, una revelación que podría cambiar el rumbo de su conversación y potencialmente sus vidas. El anciano abrió un armario de la habitación, sacando un pequeño maletín desgastado que había estado ahí desde su infancia, sin que ella jamás lo hubiera notado. En ese instante, Valentina sintió una oleada de curiosidad mezclada con temor. ¿Qué secretos escondía aquel maletín? El silencio creciente parecía apretujarse entre ambos, una tensión palpable que presagiaba la inminente revelación. «Antes de que tomes cualquier decisión sobre tu futuro y el del vestido, hay algo que necesitas ver», dijo él, abriendo el maletín con manos temblorosas. Valentina se acercó, sintiendo una mezcla de ansiedad y expectativa. ¿Qué secretos escondía aquel maletín? El silencio creciente parecía apretujarse entre ambos, una tensión palpable que presagiaba la inminente revelación. «Antes de que tomes cualquier decisión sobre tu futuro y el del vestido, hay algo que necesitas ver», dijo él, abriendo el maletín con manos temblorosas. Valentina se acercó, sintiendo una mezcla de ansiedad y expectativa. ¿Qué secretos escondía aquel maletín? El silencio creciente parecía apretujarse entre ambos, una tensión palpable que presagiaba la inminente revelación. Palpitaciones de su corazón se intensificaron mientras su abuelo removía el contenido con cuidado. ¿Sería este el momento que había estado esperando para comprender la conexión entre su presente y su historia familiar? Las extremidades de esa conversación culminante se disponían a brotar, y frente a ella, la posibilidad de un nuevo comienzo o una mayor complejidad esperaban salir a la superficie. Un pequeño objeto brillante emergió del maletín. Valentina entrecerró los ojos, incapaz de procesar lo que tendría que enfrentar. «Esto puede cambiarlo todo», añadió su abuelo con un tono sombrío. Pero, ¿sería realmente así? Solo podía preguntarse qué tramo del legado familiar saldría a la luz en ese instante decisivo. La fuerza del cambio, así como el abrazo de su historia, estaban más cerca que nunca. Y en medio de ellos, el futuro que anhelaba, lleno de promesas y confusiones. Esa revelación, un punto de no retorno, había llegado finalmente. Valentina contuvo la respiración al ver el objeto en las manos de su abuelo.
Era una medalla antigua, un símbolo que, por primera vez, parecía entrelazar el pasado y el presente de manera tangible. Su abuelo, con esa mirada de intensidad reflexiva que tanto conocía, levantó la medalla hacia la luz, dejando que los rayos del sol la atravesaran y proyectaran reflejos cálidos en la habitación. «Esta medalla pertenece a tu bisabuelo», comenzó él, su voz temblorosa pero firme. Era un líder en su tiempo, y siempre decía que simbolizaba la lucha por la libertad y la autodeterminación. Pero contiene algo más, una historia que conecta nuestras raíces con nuestra identidad actual. Valentina buscó en su interior, una gran mezcla de emoción y temor la invadía. No solo enfrentaría su historia familiar, también la confrontación de lo que esperaba que fuera su propia historia. «¿Por qué nunca me hablaste de esto antes?», exigió saber, la frustración acumulándose en su pecho. «Tenía miedo de que te sintieras abrumada», confesó su abuelo, su mirada desviándose hacia el suelo como si le pesara su confesión. «Nuestras tradiciones son fuertes y yo tampoco sabía cómo encajaban tus sueños en todo esto». La tensión en el aire se volvió palpable. Valentina pensaba de manera frenética en su futuro diseñado hasta ahora por otros y en el deseo de ser la arquitecta de su propio destino. Mientras su abuelo continuaba hablando, los recuerdos de su infancia, de los sacrificios de sus antepasados, de las tradiciones y la lucha, comenzaron a fluir en su mente. La medalla parecía tener el potencial de desbloquear algo en ella. ¿Era un símbolo de coraje que necesitaba para revelarse al mundo? ¿O representaba otra carga que llevara, perpetuando un legado del cual quería distanciarse? Todas estas preguntas explotaron en su cabeza, cada una más urgente que la anterior. El momento de entender quién eres realmente, lo que representas en esta familia y cómo puedes moldear tu propio camino, ha llegado, afirmó su abuelo, su voz ahora llena de una mezcla de orgullo y esperanza. No tienes que renunciar a nuestra historia, pero tampoco tienes que permitir que la defina. La elección es tuya. Valentina sintió que las palabras de su abuelo comenzaban a calar hondo. Comprendió que sería un proceso doloroso lidiar con las expectativas familiares mientras intentaba forjar su propia identidad. Tenía que ser valiente. Cada paso que daba se sentiría más como un desafío, más que un camino lineal. ¿Y si decido no seguir el camino que se espera de mí?, preguntó Valentina, la incertidumbre pesando en el aire. ¿Qué pasará si elijo ser un artista o cualquier otra cosa que no esté en las tradiciones? Entonces deberás tener la fuerza para enfrentarte a lo que venga, respondió su abuelo sin flaquear. El camino no es fácil y te enfrentarás a críticas, pero las mejores historias están llenas de resistencia. El hecho de que lo pienses ya es un comienzo. Valentina miró la medalla nuevamente. No era solo un objeto, sino el hilo conductor que podía llevarla a buscar su verdad, a confrontar a su familia y a redescubrir su arte y su voz. Su corazón latía en un nuevo ritmo, y con cada impulso se acercaba más a la comprensión. Mientras se sumergía en sus pensamientos, un nuevo dilema la atravesó: el legado de su familia y la posibilidad de luchar contra él. Era el momento de tomar decisiones que podrían alentarla a ser auténticamente ella misma. «Lo necesito», musitó Valentina casi en un susurro, dándose cuenta de que esa búsqueda por la verdad empezaba por un rostro frente a su historia. La medalla, una representación de lo que fue y puede ser, caía lentamente en sus manos mientras se cuestionaba sobre el riesgo que estaba dispuesta a correr por su crecimiento personal. Entonces, una voz interior surgió. El momento de ser valiente ha llegado. Pero en su mente, una inquietante pregunta persistía. ¿Sería capaz de afrontar la resistencia de su familia y crear su propio legado? La respuesta parecía estar más allá de la medalla, en el tejido de decisiones que estaba a punto de tomar. Valentina se despertó con una sensación de determinación que nunca antes había experimentado. La luz de la mañana bañaba su habitación en tonos dorados, iluminando los sueños que empezaban a tomar forma en su mente. Ya no podía ignorar la voz interna que le susurraba sobre su arte, su pasión por la pintura. Se levantó, se vistió con rapidez y sintió el roce de la medalla en su bolsillo.
Allí estaba, un recordatorio constante de lo que debía enfrentar. El día se presentó como un lienzo en blanco, pero había algo más. Su abuelo le había mencionado la importancia de la autodeterminación, y esa idea permanecía latente. Decidió que era el momento de explorar su pasión, el arte, pero no en la comodidad de su hogar, sino en un ambiente que le desafiara. La decisión de asistir a un taller de pintura local, aunque aterradora, la emocionó. Mientras caminaba hacia el taller, cada paso resonaba en sus «Estoy aquí para ser quien soy». La expectativa la envolvía, mezclándose con un ligero temor a lo desconocido. Sin embargo, cada vez que pensaba en su abuelo y la medalla, una chispa de valor brillaba en su interior. Se recordó a sí misma que crear era su derecho. Al llegar, fue recibida por un ambiente cálido y acogedor, pero también repleto de jóvenes y adultos que parecían seguros de sí mismos. Era un contraste agudo con la duda que sumía su ser, una angustiante maraña de inseguridades que amenazaba con tomar el control. Se sintió perdida y pequeña en medio de aquellos artistas. Pero había algo en el aire, una insistencia firme en su interior que la empujó a seguir adelante. Mientras el instructor comenzaba a hablar sobre técnicas de pintura y expresión personal, Valentina sintió que su corazón latía más rápido. Las palabras sobre la autenticidad resonaban en su mente, cada una punzando las barreras que había construido alrededor de su voz artística. Se sintió como un lienzo en blanco, lista para recibir la primera pincelada de su nuevo yo. Inicialmente, luchó con una sencilla tarea: capturar una flor en un retrato. La primera vez que puso el pincel sobre la tela, sintió que su pulso se detenía. Cada línea trazada parecía distante de lo que quería expresar. La frustración comenzó a acumularse y por un momento consideró rendirse. Pero la medalla en su bolsillo recordaba el sacrificio de sus antepasados, empujándola a desistir. «No puedo dejar que el miedo controle mi arte», pensó, cerrando los ojos para inhalar profundamente. Cuando los abrió, decidió ser vulnerable en su creación, dejando salir sus emociones en lugar de apegarse a una idea preconcebida de cómo debería lucir. Mientras trabajaba, su mano bailaba sobre la tela y vio con claridad que el arte era un reflejo de su propio viaje. Al final de la sesión, un sentimiento de logro la envolvió. Miró a su alrededor y observó las obras de los demás. Estaban llenas de diferentes interpretaciones, delicias y fracasos por igual. Todos compartían esa lucha por ser auténticos, una lucha que también había comenzado a conocer. Valentina sintió que un peso se deslizaba de sus hombros. Sin embargo, la satisfacción fue interrumpida cuando uno de los participantes, un hombre de mirada incisiva, se acercó a ella. «Tu pieza es interesante, pero parece que aún estás dudando de tú misma», dijo, y la tensión volvió a crecer en su pecho. Su sinceridad la petrificó, era la confrontación que temía. «¿Quién eres tú para juzgarme?», se encontró preguntando, una respuesta que la dejó sorprendida. La audacia de sus palabras resonó en su mente. Era un punto de inflexión, se cuestionaba si podría mantenerse firme en esa nueva búsqueda de autenticidad. «Eso es exactamente lo que tienes que averiguar», respondió él con una leve sonrisa. Mientras Valentina se retiraba del taller esa noche, sintió que una batalla interna se desataba. Su búsqueda de identidad en el arte recién comenzaba. Pero había una lección no solo en el arte, sino en el desafío que representaba su mundo familiar y sus propias decisiones. Con la medalla en su bolsillo, entendió que era un camino lleno de fricciones y confrontaciones. La pregunta que la asaltaba era diferente ahora. ¿Podría crear su propia narrativa mientras defendía sus elecciones ante un mundo que aún no lo aceptaba? ¿Mientras lidiaba con la desaprobación de su propia familia? Tenía claro que ya no podía huir. Su lucha estaba apenas en sus inicios, y sin embargo, la necesidad de ser fiel a sí misma pulsaba con cada vez mayor fuerza. Este camino estaba lleno de incertidumbre y riesgo, pero Valentina también sentía una creciente convicción. El arte no solo sería su voz, sino también su escudo. Aún no había descubierto su verdadero potencial, pero un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte. Una exposición local se acercaba y el dilema de participar se presentaba ante ella. La decisión pesaba en su mente.
¿Debería arriesgarlo todo al mostrar su arte al mundo y a su familia, o jugar con la seguridad de no exponerse? Valentina despertó de un sueño inquieto, su mente navegando entre colores y formas que se mezclaban como un caleidoscopio frenético. Al levantarse, el peso de la decisión que había tomado sobre la exposición local la sofocaba como una manta demasiado pesada. Se sentó en el borde de su cama durante varios minutos, cuestionándose si había tomado una decisión correcta al optar por dar visibilidad a su arte. Ese día estaba dedicado a la práctica. No podía permitirse el lujo de la duda. Se dirigió al taller con un propósito más firme. Cada paso que daba pulsaba su determinación, un compás que la guiaba a la verdad de su expresión artística. Sin embargo, mientras esperaba que comenzara la clase, se encontró con la mirada afilada del hombre que la había desafiado. Su presencia despertó viejas inseguridades, rememorando su propia incapacidad de confiar en su talento. La sesión comenzó y el instructor les pidió que se lanzaran a experimentar con nueva técnica. Valentina tomó un respiro profundo, buscando la fuerza que había encontrado en sus últimas pinceladas. Sin embargo, cada vez que intentaba plasmar la imagen que bullía en su interior, un muro invisible se erguía entre su imaginación y la tela. La sensación de hallarse atrapada la invadía, como un pez en una red. «Debo dejar de pelear contra mí misma», reflexionó. A través de la frustración, se dio cuenta de que su arte debía ser el vehículo para expresar sus verdaderos sentimientos, no una mera representación de lo que creía que debían ver los otros. Con esta nueva perspectiva, comenzó a usar el pincel como una extensión de sus emociones, cada trazo una defensa contra el juicio ajeno. Una hora más tarde, tras una intensa batalla de creación, su lienzo finalmente cobró vida. Era una mezcla de caos y orden, como un reflejo de su propia historia. La mezcla de colores vibrantes y oscuros era un relato de sus altibajos. Mientras se detenía a observar su obra, sintió que el miedo comenzaba a desvanecerse. Había develado algo en ella misma que había permanecido oculto, un impulso latente que necesitaba salir. A medida que las horas pasaban, el hombre que había desafiado su confianza se acercó una vez más. «Estás empezando a descubrir tu voz», dijo. «Recuerda, la vulnerabilidad es tu verdadera fortaleza». Sus palabras resonaron con una claridad inesperada. Al final de la sesión, Valentina miró su obra. Alivio y ansiedad se entrelazaban en su pecho. Había encontrado un nuevo nivel de conexión con su arte, un puente hacia su autenticidad. Pero de repente, el instructor lanzó la noticia de la exposición, invitando a todos a participar. La sala se estremeció con murmullos de emoción, sin embargo, su propio corazón se detuvo. ¿Estaba realmente lista para dar ese paso? El eco de las palabras del hombre resonó, y la medalla en su bolsillo pareció cobrar vida. La duda inundaba su mente, pero también una chispa de determinación. Podía verse a sí misma, de pie frente a su obra, enfrentando a quienes habían desestimado sus sueños. La lucha por la aceptación estaba lejos de concluir. Al regresar a casa, se sentó con un cuaderno en la cocina, su mente llena de ideas y preguntas. Con cada trazo en el papel, delineaba sus planes, sus miedos y sobre todo, su decisión sobre la exposición. Pero había algo más, una revelación germinando en el fondo de su ser. Quizás, justo en la intersección de su arte y su voz, se encontraba el verdadero desafío. Mientras meditaba sobre su futuro, notó una llamada perdida de su madre. Su estómago se revolvió. Era la última persona con quien quería hablar en ese momento. ¿Qué pasaría si esa conversación la desviaba de su camino? Pero al mismo tiempo, ¿podría ser la oportunidad de confrontar su familia sobre su pasión? El teléfono sonó nuevamente, tenía que decidir. Podía ignorar la llamada o enfrentar la voz que a menudo socavaba su confianza. Este era su momento, no solo se jugaba su futuro artístico, sino también su lugar en el mundo familiar. Mientras levantaba el teléfono, el aire en la habitación se tornó pesado. ¿Estaría lista para la verdad que inevitablemente se presentaba? ¿Se atrevería a ser auténtica ante su madre después de haber comenzado este viaje hacia su real identidad? Valentina respiró hondo y contestó la llamada. La voz de su madre, llena de amor y preocupación, resonaba al otro lado. «Valentina, he estado pensando en ti. ¿Cómo va todo?»
Aquel saludo cálido la envolvió en una mezcla de amor y la presión de las expectativas familiares. Sentía que el peso de la historia se reproducía dentro de ella, girando a su alrededor como un torbellino. «Madre, quiero hablar de algo importante», comenzó Valentina, su voz temblando ligeramente mientras el eco de su determinación resonaba en su cabeza. Este era el momento. No podía aferrarse a la inseguridad por más tiempo. «He estado trabajando en algo que quiero mostrarte. Es sobre mi arte, sobre lo que estoy creando para la exposición». Hubo un breve silencio, y Valentina imaginó el rostro de su madre tal como ella se lo había descrito tantas veces, ojos llenos de amor, pero también un destello de preocupación. «Valentina, ¿sabes cuánto anhelo que tengas una vida estable? El arte puede ser un sueño efímero». La frase caló profundo en ella, reafirmando las inseguridades que había estado trabajando. Sin embargo, junto a esa inquietud creció una fuerza nueva, una llamarada interna de autoconfianza que no podía ignorar. «No se trata solo de un sueño efímero, madre. Es la manera en que quiero contar nuestra historia. Quiero que entiendas que mis raíces me llevaron a esto». La conversación continuó, girando alrededor de sus temores y esperanzas. Valentina expuso su deseo de ser más que lo que se había esperado de ella, de fusionar su pasado con su futuro. Ella sentía que, al compartir su pasión por el arte, no solo honraba a su familia, sino que también cultivaba un legado propio. Tras una charla llena de revelaciones y emociones, su madre finalmente dijo: «Está bien, si sientes que esto es lo que te llama, entonces debes hacerlo, pero prométeme que cuidarás de ti misma». Las palabras de apoyo de su madre resplandecieron en su corazón, representando un cambio significativo en su relación. Era como si un camino se abriese entre ellas, una comprensión que había estado ausente hasta ahora. Con esa conversación, un nuevo capítulo comenzó a gestarse en Valentina. Se sintió impulsada a seguir adelante, sabiendo que tenía el apoyo de su familia, aunque eso no significaba abjurar de sus sueños. Comenzó a trabajar incansablemente en sus piezas para la exposición, cada trazo llevando consigo el peso de sus historias familiares entrelazadas con su propia voz. Incluso el hombre que había desafiado su confianza en el taller se presentó un día por casualidad en el parque mientras ella pintaba al aire libre. «¿Estás preparándote para algo grande, verdad?», le preguntó, y en su voz había una chispa de reconocimiento. Ella asintió, sintiendo cómo la emoción la atravesaba. Había encontrado su voz en medio de las tempestades internas y familiares. El día de la exposición llegó. La sala estaba llena de artistas, curiosos e incluso miembros de su familia. Un torrente de sentimientos la invadió al ver la medalla brillar desde su cuello. Era el símbolo de su lucha y su poder por ser quien siempre había querido ser. Cuando llegó su turno, se acercó a la muestra, sintiendo cada paso resonar con la mezcla de nervios y determinación. «Esto es un viaje para mí», comenzó, con la voz firme. «Cada una de estas piezas refleja nuestra herencia y la identidad que estoy construyendo. No estoy eligiendo entre un legado y otro, estoy abrazando ambos». La sala quedó en silencio absoluto, mientras fijaban su vista en ella, cautivados por la autenticidad que exhibía. Valentina describió cada una de sus obras, los relatos de resistencia y amor que había destilado en cada pincelada. Al finalizar, una ovación estalló en el ambiente, y por un instante el tiempo se detuvo. Las miradas de su madre y su abuelo se cruzaron con orgullo. Valentina sintió que las puertas del pasado y del futuro se abrían al mismo tiempo. Finalmente, se dio cuenta de que había encontrado la respuesta a todas sus inquietudes. No se había perdido en su camino hacia la autorrealización, más bien había crecido, liberando el impulso de redefinir su lugar en el mundo. Con el corazón latiendo con fuerza, supo que estaba lista para ser la arquitecta de su destino, construyendo sobre los cimientos de su legado. Al salir de la exposición, las luces brillantes la envolvían y el murmullo de la vida era una melodía. Valentina había alcanzado un logro que trascendía lo material.
la confianza en sí misma, la convicción de que su voz importaba y que, en definitiva, el arte era su conexión con todos esos ecos de la historia familiar que jamás dejarían de ser parte de ella. Este fue solo el inicio de su viaje. Con la medalla aún en su pecho, supo que la transformación personal era el mayor triunfo. Y mientras el futuro se desplegaba ante ella, sentía una claridad que nunca había tenido antes. El arte era su camino, y estaba lista para seguirlo hacia cualquier destino que la vida le deparara. Ahora, amigos, necesitamos su apoyo más que nunca. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben que cada acción cuenta y marca la diferencia. Dense la oportunidad de ser parte de esta comunidad.